De Padres para Padres, un espacio de Associated para abordar temas que nos impulsan y nos retan, porque ser padres es ir más allá. Bienvenidos. Hola, bienvenidos a De Padres para Padres, este espacio que desde la Asociación de Padres de Familia del Colegio CIEDI hemos diseñado para hablar de todo un poco, de esos temas que a veces como padres nos inquietan y en los que buscamos tener una guía para a su vez poder ser guía para nuestros hijos en esas etapas que a veces suelen tornarse un poco complicadas. ¿Y cuáles? Pues toda la vida realmente. Yo siento que asume el reto de ser madre o padre de familia, es un reto que viene con muchas cosas en las diferentes etapas que ellos viven. Pero entonces para el día de hoy hemos invitado a una persona muy especial que hizo parte de la comunidad CIEI y que conoce muy bien todos estos temas de la educación, de la comunicación, porque en eso se ha especializado precisamente. Ella es Sandra Sea, es psicóloga y pues ya les vamos a contar un poco cuáles son esos temas que vamos a abordar con ella hoy y que seguramente serán de interés de todos. Hola Sandra, bienvenida. Hola Jimena, muchas gracias por esta invitación. Estoy muy contenta de estar acá. Pues Sandra, básicamente con esa introducción y como de todos estos temas de los que queremos hablar, y es que yo pienso que eso es verdad, cuando uno asume este reto de ser padre, pues por ahí dice un dicho, ¿no? Hijos pequeños, problemas pequeños, hijos grandes, problemas grandes. O sea, porque todas las etapas de la vida de los chicos, de las niñas, de los niños, vienen con ciertos retos, ¿no? Y tú desde esa parte de psicología, de la comunicación, de la educación, ¿nos puedes ampliar un poco más esto de esos retos que tiene ser padre y madre de familia y más en esta sociedad actual donde estamos bombardeados de información y tenemos una cantidad de datos que nos llegan desde diferentes partes, ¿no? Así es. Pues mira, una de las cosas que a mí me parece importante plantear desde ahí es que uno está como ser humano en constante proceso de aprendizaje y de reinvención y de autoconocimiento. Pero el hecho de ser papá es como que eso lo multiplica. ¿Por qué? Porque tú estás todo el tiempo revisándote, viendo si es la mejor forma en la que lo estás haciendo, porque tienes la responsabilidad y el compromiso de una vida y qué vas a hacer con esa vida para formarla bien. Entonces, si de por sí la vida es todo un proceso de aprendizaje, cuando uno es padre o madre, este proceso se multiplica y se vuelve exponencial y te hace exponerte a ti como persona con tus luces, tus sombras, repensarte. Entonces eso es constantemente un análisis de será la mejor manera, no será, conoceré a mi hijo, me estoy imponiendo mucho. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo, desde muy pequeños hasta grandes, esto se vuelve todo un proceso de reflexión, pero ahí está el punto que me parece fundamental, que haya ese proceso de reflexión, porque si no lo hay, no hay ese aprendizaje, y si uno parte solamente desde la idea de así soy yo, así me quedo, y esta es la única manera en la que puede ser posible hacer las cosas, ahí no hay ese poder replantearse las situaciones, repensarse y como ajustar, que es lo que yo veo que es más importante. Entonces lo que yo invitaría es como definitivamente es hacer ese proceso de reflexión e introspección frente a esto es el tipo de padre que quiero ser o no. Y precisamente por eso también quisimos invitar a Sandra, porque yo pienso que uno de los grandes retos que existen hoy, aunque bueno, las generaciones han cambiado de padres, ¿no? Entonces, pero todavía hay muchos papás que tienen su tiempo en la oficina, entonces son empleados o son empresarios, son independientes, son asesores, consultores y tienen que comenzar a hacer como ese juego de Tetris, ¿no? De cómo dividir mi tiempo con el tiempo de mis hijos, o sea, cómo intentar encontrar el equilibrio perfecto y esto tú acompañas a la gente precisamente como en todos esos procesos de llegar a encontrar un equilibrio que me permita ejercer de manera adecuada ese rol de padre, que no es nada sencillo, ¿no? Porque, como lo dije hace un rato, las generaciones han cambiado y la mentalidad y la manera de criar a los hijos también. Ahí yo planteo una cosa con lo primero que dijiste y es el equilibrio perfecto. Y una de las cosas que a mí más me hace pensar como mamá y como profesional es lo duro y lo difícil que es cuando buscamos la perfección. Y esa perfección, ¿por qué? Porque me parece bastante artificial y no aceptamos un poco nuestra humanidad desde saber que hay momentos de la vida y situaciones en las que vamos a tener que enfrentarnos un poco más al trabajo por diferentes circunstancias, porque hay un proyecto especial, porque viene una comitiva X. Entonces,
si yo en ese momento lo que hago es estresarme porque no estoy con mis hijos, no voy a estar tan feliz ni tan tranquilo. Lo mismo pasa en lo otro, entonces si me dedico mucho a mis hijos y solo estoy con ellos, y entonces es porque es la única forma de ser mamá o papá y estoy volcado sobre ellos y ya me vuelvo tan asfixiante que de pronto no dejo a mis hijos vivir por sí mismos por buscar la perfección. Entonces yo ahí cambiaría un poco el término de perfecto porque precisamente parte de las cosas y el enfoque que busco es que aceptar que la perfección digamos, hay ideales y hay altos estándares. Y lo que es perfecto para ti no es perfecto para mí. Exacto, esto también es interesante porque yo te puedo dar una receta de lo que soy yo y son mis premisas de mi vida, de los estándares de lo que yo valoro para mí, y eso es bien importante, porque puede ser que tú y yo no tengamos el mismo esquema de valores y al tú valorar una cosa diferente a la otra, pues va a ser distinto, entonces no se va a sentir tan coherente. Y yo pienso que es parte importante en general, esa parte de sentirse coherente con los valores de uno y con el proceso que uno está haciendo. Así los hijos lo sienten mucho más fluido, mucho más tranquilo y lo comprenden, porque además saben oye, mi prioridad eres tú, sabes que te amo, pero yo también tengo una vida. Y entonces ahí es donde, una vida adicional, digamos, ¿no? Una vida adicional a Claro. solamente ser mamá. Y es parte de lo que yo genero y trabajo también mucho con los papás y con los adultos en general, y es que a veces nos volcamos y dejamos que algunos de nuestros roles específicos sean los que manden la parada en los procesos que nosotros hacemos. Entonces, nuestra vida, digamos, la definimos en función del trabajo. Entonces, sí, y en el trabajo, si nos deja el tiempo el trabajo, entonces le damos tiempo a la familia, a los hijos, a otros, ¿sí? Puede ser esa o lo mismo, entonces no, solo mamá, y después lo que me deja, le doy tiempo. Y es un poco como empezar a reflexionar que la vida, y en general como seres humanos, hay varias áreas de la vida que tenemos que ir desarrollando, que tenemos que ir promoviendo. ¿Para qué? Para que cuando una está en una situación difícil o comprometedora, las otras nos apoyen. Entonces yo digo, bueno, está la parte de salud física y mental, ¿qué estoy haciendo por mi salud física y mental? Porque además como papás, cada vez que nos trabajamos en eso, somos ejemplo. Entonces, una de las mejores formas de ver cómo queremos que hagan nuestros hijos es qué estamos haciendo nosotros para ser el ejemplo que queremos para nuestros hijos. Además, porque a veces en esa búsqueda como de esa supuesta perfección o ese supuesto equilibrio, muchas veces yo siento, y eso tal vez lo hablo también desde mi experiencia como madre, lo que ha sido mi rol de madre, uno se llega a olvidar tanto de uno que uno por querer tener como esa valentía y esa fortaleza ante los hijos, se niega tal vez a demostrar, oiga, estoy cansada de tal situación, no estoy débil, me siento triste, estoy agotada, estoy aburrida. Entonces termina uno poniendo como una careta o una capa de superhéroe que uno no debería cargar con eso, porque es que, o sea, uno es ser humano y cansarse, estar triste, querer llorar, no querer hablar, o sea, eso también es válido, ¿no? Y a veces los papás nos negamos esa oportunidad de hacerlo frente a nuestros hijos, tal vez por temor, ¿no? De que, es que está sufriendo, no sé, que nos juzguen, no nos queremos sentir juzgados, ¿será eso? Que a veces como que nos ponemos esa careta. Puede ser por el no sentir. Hay varias posibilidades. Una es como, no quiero hacer sufrir a mi hijo de esto que me está pasando, entonces como que la procesión va por dentro y yo no digo nada más, no hago nada más. Entonces, pero bueno, volvemos a mostrar un poco de eso artificial de yo quiero pretender algo que Ujú. no soy o algo que no está pasando, ¿sí? Y se vuelve un tema complicado. O lo otro es también como quiero sacrificar todo y entrego todo, y una de las cosas que yo también recomiendo es evita sacrificar. Decide mejor conscientemente antes de sacrificar. ¿Por qué? Porque cuando sacrificas tiendes a buscar algo a cambio. Normalmente un Okay. sacrificio es, ay no, mira, yo que dediqué tanto tiempo a ti y tú mira cómo me pagas, ¿sí me entiendes? En Ujú. cambio, es muy distinto cuando tú tomas una decisión, porque la decisión ya es un gran convencimiento contigo sobre eso que tú quieres hacer como persona, independiente de lo que el otro haga. Entonces se vuelve como mucho más firme, mucho más consistente. Entonces la decisión es, ok, no, yo voy a estar ejemplo. Yo voy en los adolescentes, todos, ahorita que tenemos varios adolescentes y uno está en función de, lo llevo a un sitio, lo llevo al otro, lo recojo por un lado, lo recojo por otro. Y entonces es un poco, bueno, es una decisión, yo voy a llevarte, ¿sí? Y de pronto uno puede decir, oye, yo que voy a llevarte, me gustaría también que haya ciertas cosas que tú puedas hacer, pero no desde el sacrificio de, no, mira, es que esto no lo Esta hago, esta trasnochadera. trasnochadera, es porque, mira, y Sí. no me es,
es diferente la conexión, ¿sí? Entonces yo pienso que desde esa línea uno puede, y hay otra cosa, y es no olvidarse a uno como persona, y eso nos pasa muchísimo más, diría yo, a las mujeres que a los hombres. No quiero ser injusta Sí, con sí, esa sí. diferenciación, pero tendemos a olvidarnos de nosotros, y precisamente por eso todo el tema del nido vacío se vuelve más complicado, porque empezamos a anular una parte de nuestra vida por vivir por los otros. Y les estamos dando a nuestros hijos un ejemplo que muchas veces no quieren seguir. No sé si has visto que ahora hay muchas personas que no quieren tener hijos y que dicen, y claro, ¿por qué no quiere tener hijos? Porque es que ven como, oiga, esto es duro, es cansador, es demasiado retador, y no puedo pensar tanto en mí. Además, ha surgido a raíz de ese movimiento también, yo pienso, algo que no sé, creo que existe, ¿no? Que hago parte del Club de las Madres Arrepentidas. O sea, Ok. terminé siendo mamá porque, pues no sé, el reloj biológico me la jugó y porque tomé la decisión de que, sí, listo, quiero ser mamá, pero ¡ay! Si yo pudiera retroceder el tiempo no sería mamá. Y además a la gente, a muchas mujeres, no a la gente, a muchas mujeres les da tal vez miedo reconocerlo por la sociedad en la que estamos. Y yo pienso que eso puede ser algo válido. O sea, sí, amo a mis hijos, adoro a mis hijos, estuve dispuesta a hacer cambios en mi vida para ser mamá, lo disfruto, estoy dispuesta a hacer muchas cosas por ellos, pero tal vez si pudiera retroceder el tiempo hubiera hecho otro tipo de cosas. Entonces he visto que hay muchas mamás que dicen "Es que yo hago parte del Club de las Madres Arrepentidas, pero amo y adoro a mis hijos y se atreven a decirlo". Entonces cuando lo dicen en ciertos ambientes, las otras mujeres dicen, ¡ay! Pero ¿cómo? Desnaturalizada. Y siento que no es eso, pero hace parte como de esa imperfección frente a la perfección que la sociedad ha querido mostrarnos porque pues las mujeres nacieron para ser mamás. Y eso es lo que muchas madres pensaban en algún momento, ¿no? Que para eso era que veníamos al mundo. Y yo creo que eso se ha Gracias resignificado a Dios. hoy en día mucho, porque imagínate que también volvemos a lo mismo, tener una idea de las mujeres nacieron para ser mamás, es como si entonces si no soy mamá, no puedo ser lo suficientemente Total. mujer, que tampoco tiene No sentido, tiene sentido ¿sí? para nada. Es un poco, pero ahí es donde la invitación es a cómo somos mejores padres cuando nosotros tomamos decisiones Y conscientes. sin sentirse sacrificar. Lo que pasa es que lo que tú Exacto. decías es cierto. O sea, sentir que uno está sacrificando su vida. O sea, no vas a poder ser feliz. Entonces, si tú no eres feliz y no estás bien, pues le vas a entregar un ambiente que no es natural a tus hijos. O sea, les vas a mostrar una felicidad y como un entorno ficticio, porque es que tú en el fondo no eres feliz. Si tú no estás bien y no eres feliz, pues ¿cómo vas a pretender que tus hijos crezcan en ese entorno, no? No, y un poco el tema también a veces de la culpa, ¿no? Como, Ujú. ay, no, es que yo no debería estar haciendo esto, pero ese debería es con base en qué, porque dejamos que muchas veces la sociedad diga, es que la mamá debe estar en esto, el Ujú. papá es el que debería estar haciendo esto, y cuando los roles se cambian o cuando las cosas funcionan de manera distinta a lo socialmente aceptable, si para la familia funciona, si se da dentro de los valores que tienen establecidos, los hijos lo comprenden Claro, y lo total. entienden dentro de esa perspectiva. Entonces, por eso ahí viene otra cosa importantísima, la comunicación. Entonces, una de las cosas bonitas que uno puede hacer en la casa y que a mí me ha servido mucho en general en la vida es como priorizar cuáles son esos valores esenciales, tanto de uno como persona, pero también de la familia. Entonces, un ejemplo, uno puede decir, en esta casa es muy importante y desde la construcción con el papá o con la pareja, es decir, tenemos tres valores esenciales y digamos nosotros en la casa decíamos, lo primero es el amor, porque el amor no es negociable, porque para Ujú. nosotros ustedes están aquí porque los amamos y las amamos, en este caso son dos niñas. Y después dice, bueno, después está el respeto, porque para nosotros es fundamental que nos respeten. Y como para nosotros es tan importante el respeto, te vamos a respetar a ti. Sabemos que a veces el crecer y el cambiar y el buscar una identidad te lleva a como transgredir esos límites, pero constantemente la comunicación te puede ayudar a decir, acuérdate que para mí es importante el respeto. Y entonces reafirmas esa identidad que para ti es importante y que ellos tienen que aprender. Y el tercer punto, digamos, para nosotros era la confianza. Queremos que las cosas se hablen. Queremos que si tú te equivocas y haya algo, nos digas. No que pretendas algo igual, porque es que cuando hacemos eso y cuando siempre pretendemos algo que se supone que no, estamos diciendo a nuestros hijos que esa es la manera. Exacto. Entonces después nos preguntamos, pero ¿por qué no me dices las cosas?
si uno desde es uno. el que también el primero que dice, "Ay, no, deberíamos mostrar algo distinto". Entonces yo creo que esa es una estrategia muy bonita, porque entonces no te enfocas en que son todos los valores importantes de la vida, es que tú deberías hacer esto, acuérdate que como familia, entonces eso te ayuda, te enfocas en 3 cosas esenciales que para ti son importantes en la casa y empiezas a hablar con ellos de esas cosas que son importantes. Entonces creo que eso ayuda mucho para que ellos sepan qué es importante, porque si todo es importante, es difícil distinguir. Y también entender qué es para ellos importante, ¿no? Claro, Porque pues a veces se imponen como tal vez algunos valores por crianza, tal vez, no sé, históricamente en nuestra familia esto es lo más importante, pero toca también aprenderlos a escuchar y hace parte de ese proceso de la comunicación, ¿no? no, De estar abiertos y dispuestos a escuchar tal vez a veces cosas que no queremos escuchar, pero pues es la realidad, esta juventud de hoy en día, como dirían los ahorita, esta juventud de hoy en día, pero sí va a una velocidad que tal vez a nosotros no nos tocó en su momento. no, y mira que muchas veces pasa que nos comunicamos para expresarnos y para que nos oigan, pero no para escuchar atentamente. Y cuando nos dedicamos, y ese es un ejercicio en el que yo personalmente estoy mucho porque del tema de psicóloga, marca la comunicación, yo, si lo decimos de una forma muy coloquial, yo doy mucha lora. Entonces ellos ya a veces siento como la fatiga de Ay, ya ya, es está demasiado, sí, me pasa ya, lo mismo. sí, Toca como que ya está ya. hablando demasiado, ya estoy cansado, ya qué lora. Te ponen en silencio y tú sigues hablando. Sí, Claro, y total. entonces nos volvemos como que desgastamos nuestra voz. Y una de las cosas que yo me invito muchas veces es, bueno, voy a tratar de estar un poco más en silencio, de oír más, de poner más atención a lo que me están diciendo. ¿Y eso es tan bonito? Eso es bonito cuando uno toma esa decisión de estar en silencio, Sí, porque yo siento que no soy psicóloga, pero pues soy comunicadora, entonces me ocurre un poco lo que te pasa a ti y también he optado por el silencio, ¿sabes? Y es tan bonito sí. escuchar Ujú, y a uno se le olvida escuchar. claro. Y cuando uno escucha atentamente, es esa conexión empática de poder Exacto. uno conectarse con el otro, de poder saber en qué está, de sentir un poco, porque a veces no necesitan la lora de uno como mamá, sino necesitan, te entiendo, ¿y qué vas a hacer? Yo amo, esa es otra de las estrategias que me parece buenísima, y es pregunta, ¿sí? Como que, oye mami o qué papi, ¿qué opinan? ¿Y tú qué piensas? ¿Qué sientes que debería hacer? Porque empiezas a validarlos, a ver que no solamente eres tú el que tiene las respuestas, sino que la idea es preguntar y siempre la pregunta, o sea, la pregunta y la escucha te va a ayudar muchísimo. Entonces, ay, no, ¿tú harías esto o no lo harías? Bueno, lo primero que viene a tu mente, ¿qué es? ¿Por qué? Porque nosotros estamos formando hijos que a futuro no nos van a tener al lado y tienen que sentir la tranquilidad de poder decidir conectados con ellos. Y eso te da la posibilidad de y preguntar mucho. Entonces, bueno, ¿tú qué opinas y qué vas a hacer? Ejemplo, ay, no, es que el profesor me dijo esto. No me digas, ¿te dijo eso? No puede ser posible. Y ya, reaccionamos de una forma desmedida, como que en lugar de darnos un espacio, respirar profundo y pausar y decir, ¿y qué hiciste? ¿Sí? ¿Cómo reaccionaste? ¿De qué manera logras y qué puedes hacer diferente? Porque a veces también pasa que los papás, como más helicóptero, quieren solucionar todo. Y eso es otra cosa que está pasando en los papás de las nuevas generaciones y es que quieren solucionarles todo, todo. Y cuando uno como papá le soluciona todo a sus hijos, le está diciendo, tú no eres capaz. No, lo estás dejando sin herramientas. Pero O sea, no básicamente le le estás estás diciendo. dejando Entonces, todo. es muy importante cuando uno tiene esos procesos es, ¿qué vas a hacer? Y es desarrollar las habilidades. Cuando yo trabajo mucho con estudiantes de 10º y 11, y lo más importante es saber pedir ayuda en la vida. Porque si tú sabes pedir ayuda el día que te vayas a una universidad, el día que tengas, tienes el recurso más grande que es levantar la mano y pedir ayuda. Una persona que no ha aprendido a pedir ayuda, que todos se lo solucionan, que no ha aprendido a resolver problemas, es una persona que carece de recursos para enfrentar la vida. Entonces, cada vez que les damos ese impulso de preguntar, ¿y tú qué harías? Y bueno, sí, haz esto y yo después, y me cuentas cómo te va, yo te recomendaría y para ver qué es. Como para que no sea uno el que como papá soluciona todo desde el principio, sino hacer esas instancias. Ya después, bueno, si no se solucionó, ven, yo te ayudo, ven, yo escribo, yo hablo, o de qué manera. Obviamente, en la medida de lo posible, pues cuando los niños están más chiquitos es más Sí, difícil, claro, es uno más tiene que estar complicado. mucho más presente, pero también es una forma de empezar a conversar con ellos y darles ese empoderamiento para Yo te iba a lanzar. decir, esa palabra empoderar que se utiliza tanto, también aplica para desde pequeños, ¿no? Claro, Lanzarlos a formar en ese camino y saber que hay adultos
y que si hay un problema que tal vez ellos observen en su entorno escolar o algo, pues deben de acudir al adulto precisamente para expresarle lo que está ocurriendo y mirar de qué manera lo solucionan. Pero eso es bien importante. Así como también es importante el estar bien, que lo mencionábamos hace un rato. Yo sé que tú has trabajado, vienes trabajando muchísimo como en esa parte que, no sé, tal vez hoy se trabaja más, anteriormente no, pero de llegar a encontrar hacia qué es lo que tú quieres como padre, ¿no? ¿A dónde quiero apuntar? ¿A dónde quiero llegar? Pero a dónde quiero llegar como padre, pero también a dónde quiero llegar como persona, Ujú. porque hace parte también del equilibrio perfecto. Es como encontrar ese propósito de vida que muchos crecimos sin el propósito de vida y creo que algunos todavía no lo hemos encontrado, pero ahí vamos encontrando. Pero sí hace parte como de ese proceso, ¿no? Y de las herramientas que uno debería adquirir para podérselas a su vez transmitir a sus hijos. Sí, vuelvo a puntualizar, cuidado con el equilibrio perfecto, ¿sí? Sí, sí, Porque vuelvo a lo no mismo, existe, no existe. no, más que no existe, es un poco qué me quiero decir con el equilibrio perfecto, porque si no voy a sufrir, Sí, ¿sí? Cuando yo tengo y me pongo estándares e ideales en la vida como inalcanzables, es una como un lineamiento directo a, a no lograrlo. Entonces, es una frustración anticipada ganada de una vez, ¿sí? Entonces, es un poco, eliminado. cuál es el equilibrio ¿Cuál es el equilibrio que que más quiero me encontrar? funciona o en este momento, o cómo aquello que de pronto me volqué mucho sobre esto? Ejemplo, una persona que hoy en día ya ha trabajado mucho, ¿qué es lo que pasa? Aquí también te voy a decir una cosa. A veces pasa que los tiempos también, hay gente que dice, no, yo le voy a dedicar ahorita al trabajo, pero después le dedico a mis hijos. ¿Y qué pasa con esas decisiones así? Que no sabes si hay un después, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante tomar decisiones conscientes con el hoy, con lo que tengo, con mi realidad. Entonces, como no sabes que hay un después, estás seguro que lo que quieres es dedicarte solamente a tu trabajo hoy para después dedicarle a tus hijos. Entonces ahí es donde uno debería decir, venga, espera un momento. En este momento, si le dediqué esto, ¿cómo hago para de pronto, ya que le dediqué tanto tiempo a esto, esto lo voy a proyectar y voy a sacar más tiempo para esto, para equilibrar un poco ese tema de esas cargas? Y definitivamente, con el propósito de vida, es un tema que amo y adoro porque para mí es muy importante, porque es una forma también de hacer una vida consciente, porque es una forma de hacer una vida reflexiva, porque es una forma de identificar un poco el impacto que uno tiene en el mundo. Y eso se va ganando a través del desarrollo y de ir conociendo y de ir viendo, ay, no, es que cuando yo hablo, la gente me entiende, o cuando yo pueda proyectar, no sé, unos planos y son fáciles. Y uno va viendo y reconocer eso pues lo hace a uno vivir con mucho más sentido. Entonces, si tú te conectas con tu sentido de vida, le estás enseñando a tu hijo que esperas que él también lo logre y lo pueda hacer. Entonces, es un poco de esa forma de cómo tú, y es una de las cosas que a mí me gusta trabajar, es un poco ser el cambio que tú quieres en el mundo. Es un poco, bueno, de qué manera, que es como esa frase de Gandhi que yo decía, uno siempre empieza y parte de querer que los otros cambien y que los otros hagan las cosas. Es que tú, ¿por qué no haces? Y definitivamente es un poco ese volver a uno y decir, bueno, si yo quiero que esto cambie, ¿estoy siendo ejemplo de esto o no? ¿De qué manera lo estoy haciendo? Sí, para mí es importante cómo y muchas veces nos encontramos haciendo cosas que no son coherentes. Y es parte de eso, yo a veces por eso digo, Dios, abraza tu humanidad, como tranquilo, es como hacer ese diálogo tranquilo contigo mismo de decir, sí la embarré, ¿sí? No, definitivamente yo pretendo decirte a ti que me trates bien y estoy llegando y te estoy hablando con 3 piedras en la mano. Entonces eso te da la posibilidad de tener una perspectiva de ver distinto. Entonces es ese camino de ir recorriendo y ese propósito se va replanteando, ¿no? Se va replanteando a lo Claro, largo de la interesante. vida, frente a lo que uno va aprendiendo de uno, lo que uno va conociendo de su entorno, y es tener ese diálogo. Entonces, para mí, si lo hablamos de comunicación, la comunicación viene primero de ese diálogo interno que tú tienes como persona, que te ayuda a comprender cómo estás viviendo tu día hoy y si está ese día alineado con lo que quieres y además con lo que quieres vivir, porque vuelvo a lo mismo, pensamos que la vida es eterna y entonces estamos como postergando una cantidad de cosas como si la vida fuera eterna y no lo es. Y lo peor es que tenemos esa certeza y seguimos trabajando tenemos la certeza que la vida no es eterna.
y seguimos así postergando las cosas que son fundamentales. Entonces, ¿cómo no postergar eso que es fundamental para nosotros? Primero hay que identificar qué es fundamental, ¿sí? ¿Qué es eso fundamental para mí? ¿Qué es eso que yo no quiero negociar? Y entonces, si no lo quiero negociar, pues empiezo a trabajar para no negociarlo y para empezar a vivir esa vida como mucho más alineada a eso que quiero. Entonces ahí se reduce la culpa, ¿sí? Porque lo estás haciendo con conciencia, porque lo estás haciendo con la posibilidad de decir, yo quiero esto. Entonces, muchas veces es como, uy, yo sé que hoy no estoy con mis hijas o yo sé que me fui de viaje, pero lo hice con conciencia porque era algo que quería hacer. Puede pasar cualquier cosa en ese momento de la vida, porque tú no puedes estar en 30 sitios a la vez. Pero cuando tomas esas decisiones conscientes y te aseguras de que está alineado con lo que quieres, pues las decisiones son mucho más tranquilas. ¿Cuáles serían, Sandra, como esos consejos o no sé, de acuerdo a la metodología que tú has implementado, que has desarrollado, que podamos decirle a la comunidad que podrían hacer como padres, pero que también podrían replicar con sus hijos como para que vayan por un camino, que cada uno encuentre su camino, pero al final, pues cuando uno convive y está en familia, pues son caminos que van como muy paralelos, ¿no? Que se unen en algún momento y en otros seguramente se separarán, pues porque se van los hijos y uno también toma sus rumbos, pero ¿cuáles serían como esos ejercicios, esas actividades que podrían hacer? Uno decías eso, ¿qué es lo que es importante, lo que no estoy dispuesta a negociar y qué es lo que quiero? Pero ¿qué otras cosas se podrían como trabajar en ese sentido? Mira, hay cosas bonitas que uno puede hacer y es como o en los cierres de año o en los comienzos de año, muchas veces tener esos espacios de soñar juntos. Juntos como familia, pero juntos como cada uno con sus sueños. Entonces, ejemplo, eso de poder sentarse en familia a hacer el mapa de sueños. Y ese mapa de sueños uno lo puede hacer con los niños chiquitos, porque entonces tú puedes coger Cortes de revistas, los procesos, exacto, cosas, y qué les gustaría. Entonces, hacer uno en familia, hacer un mapa en no, familia. en familia, hacer el Cada mapa uno, un cada mapa uno, suyo, sí. Y ok. después lo puedes hacer, pues también, oye, cómo no se une, ¿sí? Ujú. Mira, aquí vuelvo a lo mismo, no tiene que ser una receta específica, sino es, oiga, cómo nos fluye. Digamos, muchas veces yo ponía a hacer, entonces, vengan, hagamos esto. Y el mapa de los sueños en general, eso es algo bonito, porque tú sueñas y entonces tú le pones a todos, bueno, ¿y qué queremos? ¿Y tú qué quieres como persona? Porque le haces lo mismo, como le muestras esos dos objetivos. ¿Tú qué quieres como persona y qué queremos como familia? Porque la idea, y cuando uno se da cuenta que a futuro es la interdependencia, por más grandes que sean, nos volvemos es interdependientes y no completamente independientes, porque la idea es que la familia es un núcleo fundamental a lo largo de la vida. Así ya tengan 18, 20, 25, ¿sí? Pero el poder compartir esos sueños y esas esperanzas y esos anhelos, además, con eso te ayuda muchísimo a comprender tanto a ti como a tu hijo por qué decides lo que decides. No, para ti es importante ese viaje porque es parte de lo que tú quieres. Entonces se vuelve con una conciencia mucho más clara de por qué tomo las decisiones que tomo. Entonces, digamos, esos espacios son espacios bonitos. Okay. Espacios, digamos, para eh, bueno, las comidas, vuelvo a lo mismo, no es que uno tenga que comer todas las noches juntos porque si no, no se puede. No, habrá momentos y entre más grandes son, a veces es más difícil encontrar esos espacios. Pero de pronto sí encontrar como esos días o esas rutinas que como familia nos ayudan a estar juntos, porque cada vez es más difícil. Y hoy en día, muchas veces con la realidad que tenemos, que es que se van los hijos a otros países, todo, es cómo hacemos para que sigamos siendo familia, cómo hacemos para seguir compartiendo las cosas que son importantes. Y uno muchas veces como papá tiene que decirle lo que uno necesita, ¿sí? Así, hablar abiertamente, oye, mira, para mí es importante, yo sé que para ti es una jartera tener que estar marcando tarjeta, pero para mí es importante por lo menos saber que tú estás bien, porfa, me escribes. Porque a veces, otra de las cosas que Wow. hacemos es asumimos. Y eso es otro de los errores que tenemos como personas. Asumimos que todas las personas tienen que saber lo que nosotros necesitamos y queremos. Y entonces de antemano nos frustramos porque, ay, no, ¿cómo así que tú no sabes qué es lo que yo necesito y quiero? Entonces como que nos damos una idea y eso nos trae un sufrimiento inmenso. Entonces parte de la comunicación que tenemos que trabajar es, ¿qué es lo que yo necesito? Hay que decirlo, Hay no que, asumirlo. exacto, porque lo asumimos como si la relación fuera tan estrecha, de tanto amor, que cómo no lo vas a saber. Entonces se vuelve algo
retador. En cambio, si nosotros lo que hacemos es eh, decir lo que necesitamos y decir, mira, para mí es importante esto, yo entendí esto, me gustaría de esta manera, te ayuda mucho más. Y definitivamente compartir aquellas cosas que son esenciales. ¿Qué otra cosa? No sabría, ahorita qué otra cosa se me ocurre, no sé, ¿se te ocurre algo adicional que de esas cosas que se puedan hacer como con familia, en Pues familia? yo siento que sí, la comunicación juega un papel fundamental sin importar la edad. Hace poco yo decía, o sea, hay papás que a veces pueden tener un entorno complicado y entonces comienzan a almacenar como, así, a echarle toda la olla express y por no preocupar a su familia, por no preocupar a sus hijos sobre todo, entonces no dicen nada. Entonces yo les decía, venga, no, o sea, somos humanos, o sea, lo que te decía hace un momento al inicio, o sea, tenemos derecho a cansarnos, a estar preocupados, a no querer hablar, tal vez porque tenemos muchas cosas en la cabeza, pero hay que hablarlo. O sea, no hay que asumir de que entonces no, es mejor mantener, es que él sabe, como me ve callado, sabe que entonces tengo un problema. No, hay que hablarlo. Y más si los hijos ya están grandes, hay que tener como esa valentía, porque a veces, ¿sabes qué siento yo también? Que a veces es como un poco de vergüenza de que el hijo crea, uy, no, pero mi papá está, o sea, está derrotado, o sea, como perder como ese papel como de superhéroe que tal vez en algún momento se tuvo cuando ellos estaban más pequeños, pero pues hace parte del ser humano, ¿no? Mm. Y siento que hay que abrir la comunicación y hay que perder el miedo a comunicarnos en familia. Que siento que sí hay familias que de pronto son muy abiertas y otras que tal vez no han logrado desarrollar ese tipo de comunicación, los hijos le tienen miedo a los padres también temen un poco por aquello de que, ¿por qué quieres mi celular? Mi privacidad. No, pues hay cosas que, de acuerdo a las normas y a las reglas de cada casa, hay cosas que no se negocian, ¿no? Pero sí siento que la comunicación, y precisamente por eso queríamos hablar contigo y abrimos este espacio, pues también te agradecemos de verdad que nos hubieras abierto las puertas, es eso, es como encontrar el equilibrio, no perfecto, el equilibrio para poder tener como la tranquilidad, ese propósito de vida y poder trabajar en familia esos objetivos, ¿no? Era bien importante, siento yo, para la comunidad poder abordar ese tema y por eso queríamos invitar. No, muchas gracias. Y con lo que tú dices me inspiras una cosa más y es la importancia del autocuidado, ¿sí? Y definitivamente una mamá puede dar más si se cuida, un papá también, si se cuida a sí mismo. Si piensa un poco, de resto le estás dando a tus hijos como las migajas de lo que queda. Entonces vas a tener un papá cansado, agotado, un papá o una mamá como con ya saturado, ¿sí? Y muchas veces nos pasa, nos pasa que llegamos a nuestros trabajos y ahí estamos bien y les damos lo mejor de nosotros como personas a nuestros trabajos. Y llegamos a la casa y llegamos agotados, cansados y ahí sale ¿sí? El ogro que hay en uno. Entonces es un poco, bueno, venga, de verdad qué está haciendo, cuáles son esos momentos que se está dando para usted, cómo está respirando, cómo no ser, hay algo muy bonito que es como no ser reactivo, sino como reaccionar. Es diferente la reactividad a las Claro, reacciones. Entonces es como, y hay una frase que me gusta mucho que es, somos 100% responsables de la forma en la que nosotros respondemos ante las situaciones. totalmente de No, acuerdo. muchas veces las cosas nos pasan y no tenemos la culpa que nos pasen, pero sí tenemos Así es. 100% la responsabilidad de cómo reaccionamos. Entonces el hecho de, ay, es que te grité porque tú me gritaste o porque tú me faltaste al respeto, cuando nosotros tomamos 100% esa decisión, decimos, bueno, por eso es tan Soy importante, responsable, exacto, total, sí, entonces aplica decir para todo. para todo. Qué Entonces bueno, trabajar ese concepto de la perfecto. responsabilidad también es, y el autocuidado. No, maravilloso, excelente cierre, Sandra. De verdad que muchísimas gracias por No, abrirnos la puerta de tu casa, estar aquí en esta charla, compartir tu conocimiento y pues todos estos tips y ayudas que seguramente serán muy valiosas para toda la comunidad. Gracias. no, con mucho gusto. Un abrazo para todos. Para mí el CIEI siempre estará en mi corazón y siempre llevaré a todas las personas que han hecho, fundado el CIEDI y han hecho parte del CIEDI, pues conmigo y espero seguir siempre estoy siendo parte de esta comunidad. Me interesan mucho estas actividades que están haciendo, así que mil gracias. ¿Dónde pueden encontrarte en redes? Cuéntanos ahí A mí rápidamente. me pueden encontrar en redes como Sandra Sea Carrillo. He venido tratando también en ese proceso de ir formando una comunidad que le interesen estos temas, así que Súper. estoy en LinkedIn, en Instagram, en Facebook, Sandra Sea Carrillo.
Bueno, muchísimas gracias Bueno, y a ustedes también por habernos acompañado, por escucharnos, por vernos en este espacio de Asociación y de Padres para Padres. Nos vemos en el próximo.